Nosotros, el fiscal Gabriel de Bedia, esto tiene que ver con una denuncia que ha formulado con respecto a directivos de la firma IEXA de Calcaterra por el no pago de impuestos. Fiscal, doctor, bienvenido, es un gusto. Encantado, el gusto es mío. El otro día nomás nos adelantó algo. ¿Cómo surge la denuncia? El tema es así. Yo soy fiscal en la Fiscalía de Seguridad Social y a su vez coordinador de la UFICES. Coordinando ambas funciones he encontrado pruebas que IEXA evadía aportes. En base a una documentación que aporta la AFIP, en la Fiscalía que cumple funciones. En ese fuero de la Seguridad Social, la AFIP inició un juicio ejecutivo por evasión de aportes de los trabajadores de IEXA, en base a un periodo de julio del año pasado. En base a eso, yo remito las copias de la actuación de la Fiscalía de Seguridad Social a la UFICES para que desde la UFICES veamos si había delito o no. Y nos encontramos, habiendo pedido más información a la AFIP durante este año, documentación que nos aporta la AFIP este año, nos encontramos con una evasión de diciembre del año pasado hasta marzo de este año. Y el delito que le imputamos es el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, artículo 9 de la ley 26.679, que es la ley penal tributaria. ¿Qué elemento le hace sospechar que usaron el dinero con otra finalidad, por ejemplo, claro, evitando pagar lo que corresponde? Claro, primero, el primer tema, el delito es el no pago de los aportes. Punto. Hagan lo que hagan con esa plata. El no pagar los aportes es un delito. Es un delito que condena esta ley penal tributaria, que condena el derecho penal argentino y por lo tanto deben ser, obviamente, enjuiciados como corresponde si se comprueba pagar o buscar un delito. Acuerdo con la AFIP que le permita estar claro, lo que sucede es que es muy común a veces que después de meses de deudas, a veces las empresas se acogen a una moratoria, a un plan de pago. En estos casos puntuales, a lo largo de años, IEXA a veces no pagaba aportes, pero se acogió a una moratoria. Ahora, lo que sucede es que lo peor es que a veces no cumplió la moratoria. Y en este caso puntual, nosotros hicimos la denuncia ante la Justicia Penal Económico por estos meses que acabo de decir, diciembre del 2015 y los primeros meses hasta marzo de este año. Y esta vez no pidió moratoria. Esta vez no, pero lo que sucede es que el tema es penal, el tema no es para que pague, sino para ver la responsabilidad de la conducta, si esa conducta entra o se adecua al tipo penal del delito contra los recursos de la Seguridad Social, más propiamente el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Penal, para hacerlo geográfico, es penal. No es penal económico, sino que se enfrente, es como Dropí. No, es penal económico, okay. Pero los jueces penal económico, lo que le quiero decir no es que ven para intimarlos a pagar, es para ver si hay delito. Okay. Intimarlos a pagar es justamente la Justicia de la Seguridad Social, que en este caso ya se hizo el juicio ejecutivo. Doctor, ¿y usted está seguro que podrá seguir en esta causa? Porque he leído que el proyecto legislativo oficialista para reformar el Ministerio Público, que ha tenido un dictamen favorable en diputados, donde se han olvidado de la Fiscalía que tiene que ver con los femicidios, por ejemplo, me parece que también se olvidaron de la... La UFICES no figura, la UFICES como la UFEM, como la Procuraduría de Lesa Humanidad, que es muy importante, y como muchas otras, no figuran en el proyecto originario. Y lo que prevé es que las unidades van a ser como una responsabilidad de ver cuál sigue y cuál no de la comisión bicameral formada por diputados y senadores del Congreso, y el proyecto prevé que ellos evaluarán qué fiscal general o fiscal con 5 años de antigüedad como fiscal debe estar al frente de esa unidad. Todos los fiscales que no fueron por concurso, básicamente. Y son los una que pregunta. podrían.
Sí. ¿Está el Congreso legislando sobre el Ministerio Público Fiscal? ¿Eso es correcto decirlo de ese modo? Sí, en cierto modo, más que nada sería una injerencia de la Comisión Bicameral en lo que es el gobierno o en la función de administrar o de conducir el Ministerio Público Fiscal, que de eso se trata, de un tema de conducción. ¿Qué conduce? Pero quiero entender, esto es parte de ese ataque público ya conocido contra la procuradora Alejandra Gil Carbó. Al respecto, primero me gustaría señalar algo que es importante. Hablan del plazo de los 5 años de la procuradora. La Corte Suprema de Justicia de la Nación jamás podría convalidar que estos 5 años, que esta nueva ley se aplica a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Hay un precedente, recordarán la doctrina Fait, el juez Fait. Fait fue juez de la Corte, anterior a la reforma constitucional. En el año 94 se reforma la Constitución y ¿qué dice? Que los jueces tienen que ser jueces hasta los 75 años. A los 75 años se tendrán que retirar. Fait en ese momento tenía más de 75, tenía 80 tal vez. Entonces, claro, muchos decían, Fait se tiene que ir. Fait interpuso una acción judicial. ¿Qué resolvió la Corte? Que la Constitución nueva no se aplicaba a Fait porque había sido nombrado con anterioridad a la reforma constitucional. Y una reforma constitucional, una constitución es una ley fundamental, pero es una ley. Lo mismo valdría en este caso. Los plazos de los 5 años no se le puede aplicar hacia atrás a la Procuradora General de la Nación por el mismo criterio de la Corte. En líneas generales es lo que también ha dicho Hayton de Nolasco desde la Corte Suprema. Y le voy a poner otro ejemplo. Dijimos que hay jueces y fiscales nombrados con anterioridad a la reforma constitucional, que son todos sin concurso. La Constitución Nacional, en un momento dado, en el 94, se reforma y dice, ahora para ser juez y fiscal es por concurso. Y eso no se aplicó retroactivamente. Los que eran jueces y fiscales anteriores siguieron siendo jueces y fiscales con sus normativas anteriores, no caducaron. Y hoy conviven esos jueces y fiscales con los nuestros, que son los del concurso. Es muy interesante resaltar que hasta los fiscales que quizás no tienen una cordialísima relación con Gil Carbó, sí, tengo entendido, sí, ven esto como un horror jurídico. Esto es tremendo porque el Ministerio Público de la Nación es un órgano del Estado y es un poder del Estado. La Constitución Nacional habla de 4 poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación, que es un poder. La Constitución en ningún momento dice que es un organismo extrapoder, en ningún momento. Y lo trata debajo del Poder Judicial en un título aparte y con un capítulo propio. Con lo cual, al ser un poder, es exactamente igual que el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, con la función de defender los intereses generales de la comunidad. Y acá aclaro otro tema que no se está diciendo. Muchos ven la réplica Poder Judicial, Ministerio Público de la Nación, pero nosotros los fiscales tenemos funciones muy parecidas a los legisladores también, porque los legisladores tienen que defender el interés general de la comunidad. Y a nosotros, la Constitución nos da el deber de defender el interés general de la comunidad. Por eso no nos tenemos que superponer con el Poder Legislativo. Doctor, le agradezco muchísimo y estaremos muy atentos a la derivación. Muchas gracias. Como viene sosteniendo en sus excelentes programas Gustavo Silvestre, hay un ataque brutal hacia la justicia y la verdad me deja un poco preocupado porque usted está yendo por un camino que también estamos hablando del riñón del poder. Pero nos debemos al pueblo y me parece a mí que el bien que hay que tutelar acá es la comunidad, el pueblo y sobre todo las personas que están en una condición estructural de mayor vulnerabilidad. Y tal vez sea algo que moleste. Usted es hermano de Toto. De Toto, el padre Toto, paro con Nuestra Señora de Cacupé, ahí en la Villa 21. Me le pasa un saludo, un cariño muy grande. Le voy a dar un abrazo grande. A lo mejor grande. nos está viendo. Muchísimas gracias a ustedes.